Hola, buenas noches. Somos el grupo 8 y vamos a hablar sobre las clases grabadas de la primera semana de agosto. Estamos Karen Beira, Adrián Franco y mi persona Alexandra Columbus. Listo, podemos hablar del video número 1 que vimos, que introducía el tema de los indicios, cómo agregar un indicio en una historia, qué es un indicio. Es como darle una imagen al lector de lo que va a pasar o lo que posiblemente vaya a pasar, para que sea el cuento o la historia entretenida y lo mantenga a la expectativa al lector. Claro, o sea, es importante definitivamente que nosotros como, bueno, en este caso, tomando en cuenta e imaginando que nosotros somos los escritores, darle la mayor cantidad de indicios o al menos un indicio potente al lector para que pueda mantener el interés de la historia. En lo personal, me ha pasado que he leído algunas historias que tienen, en este punto son muy débiles. Entonces yo no avanzo hasta la página 5 lo máximo que he podido avanzar. Por experiencia propia, claro, eso lo digo. En lo poco que he leído, la verdad, me he topado en algunos casos con algunas historias que tienen este punto débil. Por eso que es muy importante a la hora de escribir una historia, o lo que sea, darle al espectador lo que ellos pues lo que a ellos les gusta. Entonces, en este caso, pues los indicios es uno de los aspectos más importantes a la hora de escribir una historia o leer también e interpretar cuáles son los indicios de la historia. Sí, de ahí otra cosa que se mencionaba era que, por ejemplo, Edgar Allan Poe lo ubicaba los indicios al principio de la historia. Esa era como su técnica. De ahí hablaron de algunos cuentos, también hablaron de películas, haciendo referencia también a los personajes. Podemos ahorita hablar de los personajes. Los personajes es una parte importante de la historia del cuento porque es lo que le da motivo, razón de ser, digamos, a toda la historia. Ahí vemos también el héroe, antihéroe, eh, el mejor amigo digamos, del protagonista, que es el Bari, y algunos temas que pueden hacer interesante en la construcción de personajes y que llevan como hacia esa construcción de toda la historia. Claro, o sea, es muy importante tomar en cuenta que en el caso de los personajes, la construcción de los personajes de una historia tiene que ser muy cuidadosa, se tiene que examinar mucho, se tiene que estudiar mucho, se tiene que investigar cada una de las características de ellos, porque no se trata solamente de crear personajes y ya, o sea, fulanito le gusta comer pan, por ejemplo, y al otro le gusta jugar pelota y eso es todo, ¿no? Sino que también hay que investigar un poco y crear una especie de universo de ellos para que pueda entenderse. Es importante construir de manera correcta los personajes de una historia. Cuando yo he intentado escribir, generalmente, bueno, a manera personal, he tenido ciertos problemas con los personajes. A veces he llegado a agregar personajes innecesarios o un solo personaje se encarga de mucho y eso es molestoso. Al principio a lo mejor no, porque al principio tú ves, ah, no, pues tengo un personaje, tengo dos personajes, con esto es suficiente, pero a lo largo que avanza la historia te estás dando cuenta que el conflicto no solamente tiene que recaer en un solo personaje, sino que puede también recaer en el resto. Entonces ahí te das cuenta, ah, ok, necesitaba otro personaje más, necesitaba construir un personaje más. Entonces es importante cuando uno escribe una historia también construir la mayor cantidad de personajes, claro, tomando en cuenta que sean necesarios y crear un perfil de cada uno de ellos, de tal manera que tampoco sean repetitivos. Eso es muy importante también en eso. Bueno, en la clase también nos pudimos dar cuenta pues, de que hablaron sobre películas, hablaron sobre una serie en Netflix que ahora se volvió un poquito polémica ahora último porque tuvo bastante críticas negativas, que es Resident Evil. Justamente, ¿alguno de ustedes aquí ya ha tenido afinidad con Resident Evil No, yo no he anteriormente? visto las películas, sé que es un juego también,
y cierta, como que amigos que son como de mi generación sí jugaban. Eso, pero Claro. no. Curiosamente Creo yo leía las críticas, ¿sí? No, creo que en algún momento vi una película, tal vez. Incluso vi un meme que salía la protagonista, porque creo que hay algunas películas, me parece 7, no Ujú. sé cuántas. Sí, hay muchas Y, películas. y salía la protagonista con su hija, entonces ya decía el meme que ya tenían Resident Evil de largo por la hija, porque era un poco parecida a ella. Sí, claro, la hija de la protagonista se parece, de la actriz se parece bastante a ella. Sí, ¿y por qué digo tener afinidad en este caso? Porque precisamente cuando salió la serie, bueno, la verdad yo no he tenido la oportunidad de verla y para ser honesto no tengo interés de verla porque pues, según me he basado en las críticas de lo que dicen los demás, cuando nosotros tenemos afinidad con algo, en este caso con Resident Evil, yo he tenido la oportunidad de jugar sus juegos, también he visto sus películas, me gusta mucho. Ciertamente estaba leyendo que la mayoría de comentarios en sí eran negativos completamente. Creo que por ahí leí que también había sido considerada una de las peores series de Netflix hechas hasta el día de hoy. Pero había ciertas personas que decían que les gustó mucho la serie, les gustó mucho, que le daban por ahí su punto positivo. Yo creo que más que todo ese es el tipo de público nuevo que a lo mejor se adentra recién en este tipo de, en la historia de Resident Evil, recién se adentran, entonces como que eso también es un punto pues que juega bastante en contra cuando vas a hacer un remake eh, sobre una historia, un libro o un juego que ya existe. Hay que tener mucho cuidado en el caso de Netflix a la hora de recrear este tipo de contenidos, deben de tener mucho cuidado porque eh, es peligroso, la verdad. En mi opinión propia, es bastante peligroso tratar de convencer al público de que lo que estás mostrando es lo que ellos quieren ver. Ya, porque vuelvo y lo repito, es una saga que ya tiene muchos años y tiene mucho público, entonces ese público generalmente son los que se quejaron de esto. Bueno, me fue un poquito de largo, eso fue uno de los temas también que se habló ahí, también hablaron de los cómics, el profesor de hecho mencionaba que tuvo la oportunidad de hacer un cómic donde los estaba subiendo en Instagram, pero bueno, luego creo que lo dejó porque estaba escribiendo sus novelas, porque él, ya como una de las compañeras le preguntó si él escribía novelas, y pues sí, evidentemente el profesor escritor y tiene sus novelas. La verdad es que personalmente yo nunca me he pegado mucho a los cómics. Eh, Sí he leído. De hecho, cuando era niño era más fanático de los cómics. Recuerdo que mi primer cómic fue The Clean Joke. Fue un cómic, me acuerdo que ese fue el primer cómic que tuve. The Clean Joke es un cómic de Batman. Eh, Cuando nos cambiamos de casa, pues mi cómic se quedó ahí. No sé qué pasó, se perdió. Eh, Me gustó, o sea, siempre cargar ese cómic por todos lados, pero tampoco es que me considero un gran fanático de los cómics. Actualmente creo que cuando ya empecé a crecer, como que lo fui dejando a un lado. En este caso, pues yo honestamente no me considero tan fanático del cómic como tal. Me gustan más las historias escritas, como novelas y todo eso. Creo que tocaste un detalle importante con el tema del remake, ya que Yeah. creo que hay muchísimas, que son como sagas, licencias, me parece que es el nombre que se les da. Por ejemplo, una que es conocida, bueno, creo que tiene más público ya adulto ahorita, que es la de Piratas del Caribe. O sea, que creo que le van a, o sea, por ejemplo, Piratas del Caribe, tú la ves y ves a Jack Sparrow y ves a Johnny Depp. Entonces no te imaginas a otra persona siendo Johnny Depp. Perdón, siendo Jack Sparrow, pero supongo que Disney lo va a hacer, o sea, ya él también tiene su edad, pero lo va a hacer, va a traer a alguien joven y se va a llegar a ese público joven de nuevo, como siempre Disney lo sabe hacer, con pura publicidad y marketing. Claro, eso va a ser, vuelvo y lo repito, es un tema bastante delicado porque
tocan la nostalgia del público como tal. Y bueno, la marca de Piratas del Caribe siempre ha sido Jack Sparrow. Entonces imagínate, quitar el personaje como tal así de la noche a la mañana va a ser bastante comprometedor. También creo que hablaron algo de, el profesor mencionó de cómo una película la exprimen, pero hasta más no poder. O sea, hay películas de 1, 2, 3, 4, 5. Una que recordé cuando mencionó eso era Rápidos y Furiosos. O sea, yo creo que todavía no han dicho el final de eso. Como tal, obviamente eso sucede bastante en Hollywood. Sucede, bueno, como lo mencionaste con las películas de Rápidos y Furiosos, es una de ellas. Hasta el día de hoy Dios quiera cuál va a ser el final de esa película. La verdad que yo creí que el final iba a ser cuando la última película que caracterizó, que hizo Paul Walker. Creí que se iba a ser el final, pero pues evidentemente no. Creo que eso sucede más que todo ahorita con las películas de Marvel. Ya. Yo creo que va a llegar un punto, de hecho, si no es que ya está saturado el tema de Marvel con Disney, va a llegar un punto en el que se sature más. Es que obviamente aquí estas compañías lo que pues, les interesa, pues evidentemente es llenarse los bolsillos. Yo creo y considero que para no dañar una historia, ya a lo mucho una segunda parte, a lo mucho. Pero, y bueno, y siempre y cuando estudiar si es que tiene potencial, pero yo soy casi yo soy un poco, yo estoy un poco en contra de que una película tenga 3, 4, quinta, 5 partes, a menos que sea una película basada en libros, como por ejemplo Harry Potter, Los Juegos del Hambre, o historias pues así, como Claro, que es tal. una saga. Ajá, Sí, que tiene exacto. Como El continuación. Señor de los Anillos, ya. Claro, pero a veces Pero, uno no sé, por ejemplo, yo no me veo viendo Harry Potter con otro Harry Potter. A veces es complicado, es difícil. claro, eso es bastante complicado. Sí. Recuerdo también que otro de los puntos que el profesor, que una de las compañeras, o no recuerdo si fue el profesor que tomó, fue el tema de Wattpad. Bueno, Wattpad es una plataforma para escribir novelas y publicarlas y que venga un público lector y pues ellos te den tu voto de confianza, se vuelvan tus fans y todo eso. Yo realmente siento afinidad por esa aplicación porque en algún momento yo tuve la oportunidad de usarla, pero como el profesor dijo, es una aplicación donde tus ideas tienen un punto peligroso aquí, porque es fácil que te copien las ideas. Yo en algún momento tuve la oportunidad, ya hace años cuando yo usaba la aplicación, porque actualmente no la uso, pero me daba cuenta porque yo al principio era lector, cuando empecé a publicar mis propias historias, que luego las quité porque me dio miedo que me copiaran y cosas así. Me daba cuenta que habían ciertas personas que hacían una historia, llegaban sus fanáticos y sus propios fanáticos creaban una historia similar a esa. Ajá, y recuerdo más que todo, más o menos por el año 2015, cuando estaba cuando la película como que insignia de ciencia ficción en ese tiempo eran los Juegos del Hambre. Uf, había una cantidad inmensa de historias similares a los Juegos del Hambre que hasta los nombres eran casi los mismos, pero latinizados prácticamente. Entonces, como el profesor había dicho, creo que es muy poco probable en algún momento llegar a un punto en el que no puedas copiar o inspirarte en algo, porque de eso se trata. O sea, siempre que creamos una historia, considero que siempre nos basamos en algo que ya existe. Siempre tratamos como que de asimilar algo. Cuando yo creo historias, yo recuerdo una cierta película, no la copio, pero sí trato como que de llegar a un punto como que, bueno, esto me parece una buena idea. Voy a hacerlo como que más a mi propio, ajá, Claro, lo pero tomas como de bueno, referencia. existe la otra parte de la... Ajá, pero hay otra parte. Hay muchas personas que más bien, no, pues esto me gusta y hago lo mismo y ya está. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo repito, no es bueno copiar como tal, pero creo que llegar a inspirarse, tener una referencia, sí. Pero más que todo, este tipo de plataformas son vulnerables para las personas que realmente se quieren dedicar a escribir. ¿Por qué? Porque una historia puede ser tan impresionante, porque de Wattpad han salido historias que incluso llegó al cine, una que honestamente no me gusta para nada. Pero
realmente hay que tener mucho cuidado cuando se usa este tipo de aplicaciones y si uno se quiere Sí. dedicar a la escritura. Ajá. Puedes Bueno, surgir o recordar el consejo del profesor, que es basarse en las experiencias propias y crear personajes en base a alguien que nos haya caído mal, que nos haya sido nuestro enemigo o nuestro amigo, y modificarlo un poquito y crear, tomar de una parte de otra y crear algo bonito. correcto. Sí. Y no sé si seguimos hablando del video 1 o pasamos ya al video 2. Yo creo que ya podemos pasar al video 2. Al video 2, ya listo. En el video 2 estaban haciendo una revisión de un trabajo, el cual comenzaba a revisar los personajes, cómo se construían los personajes. Una de las cosas importantes que podemos destacar en la revisión es que para la construcción del personaje hacen referencia a, por ejemplo, qué edad tiene, sus facciones físicas, cómo es, si ha tenido un problema ese personaje, qué lo llevó a hacer, qué lo llevó, digamos, a tomar una actitud, digamos. Digamos que el personaje de los que relataron ahí tenían cierto tipo por ejemplo, uno tenían adicciones, ¿no? Y los internaban en un sanatorio. Entonces, ¿qué los llevó a tener ese problema? ¿Cómo se vieron involucrados? ¿Qué tuvieron que haber tenido algo vivido, algo traumático? ¿Qué fue cuál fue su trauma? Eso describía. Y bueno, de ahí hablaba mucho también, lo podemos relacionar con el tema uno, que es la construcción de personajes, que es importante también la parte psicológica, que es como el video uno, ¿no? Claro, o sea, los personajes, el profesor fue bastante claro en algunas cosas que los personajes ahí dentro de esa serie necesitan más desarrollo. Y es importante que un personaje tenga desarrollo como tal, porque no podemos dejar en el limbo simplemente te presento a Juanito y nada más, y ya está. No, pues tenemos que darle desarrollo a los personajes para que pueda tener para que con el lector pueda ir, pegar de uno. También otra de las cosas que vi, que yo estoy completamente de acuerdo, es no repetir los mismos eh, lo mismo de un personaje. Por ejemplo, si el personaje tiene cabello negro, que todos tengan cabello negro, todos tengan la misma edad, todos tengan el mismo color de ojos. No, hay que variar un poquito. Eso es bastante importante dentro de una historia. Es uno de los puntos que el profesor rescató en esta clase. Sí, otro tema importante que, bueno, revisé en un blog que decía que es importante conocer los arquetipos para irlos relacionando con la construcción de los personajes y que eso nos va a permitir crear personajes con mucho más cuerpo y densidad, o sea, que tengan relación. Y también se lo puede relacionar con los arquetipos de Jung, que es lo que hemos visto en clase. Que eso fue una de las clases que revisamos con el profesor. Eso también es otro punto importante. También algo adicional que podemos agregar es que hace tiempo vi un video que era de Sanderson, del escritor, y él decía que construir un personaje es como una pirámide. Tienes que dar la mayor información en la parte de abajo, en la parte de la base, y de ahí ir llevando al lector, digamos, irles dando eh, información sobre ese personaje para que puedan entender la historia y por qué se comporta de cierta manera. Eso es importante. No sé si alguien más, si hay que agregar algo más, si nos falta detallar algo más. Aparte por ejemplo, de las edades, también dijo el profesor, que tú también lo dijiste. Eso es importante, que no todos tienen que tener las mismas facciones físicas, los mismos características, digamos. Ya, otro dato importante es que es bueno que se puedan describir los personajes con fotografías. Entonces, utilizar fotografías para describir los personajes.
El desenlace es muy importante y como era una serie lo que revisaron, los puntos de giro también son importantes, tener los puntos de giro por capítulo. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Bueno, ahí me quedó una duda, no sabía si también se tenían varios puntos de giro y varios actos, así como, como en el cuento que hicimos, que presentamos, si es una ley por serie o algo general. Eso me quedó duda. Y de ahí sí, ya con eso ya estamos todo. Podemos ya, si no hay nada más que acotar, podemos ir cerrando el tema. Sí, creo que hemos acotado pues hasta el momento los puntos más importantes de ambos videos. El segundo, pues, prácticamente lo dijiste todo, hay que tener mucho cuidado pues a la hora de crear personajes, también, o sea, hay algunas características dentro de la historia para que puedan conectar con el lector como tal. Claro. En mi caso, creo que yo ya no tendría nada más que acotar. Pues, he dicho lo que... Sí. Ellos estaban revisando el final y el profesor les estaba dando consejos sobre el final. Y bueno, se puede también decir que hay una técnica que es como escritura de descubrimiento, que medio lo estuve hojeando hace unos días. Y eso hablaba que se ponía al personaje en una situación extrema, digamos, y que ahí uno tiene que pensar, si no sabe cómo terminar algo, digamos, yo no sé cómo terminar la historia ya, me ubico que ese personaje va a estar en un incendio ya, ¿y cómo va a salir de ese incendio? ¿Qué va a hacer para salir de ese incendio? Esa es cómo ir resolviendo la escritura de descubrimiento, que es como lanzar el personaje en un escenario, digamos, en un acto, y cómo lo va a resolver. Claro, es darle ¿Cómo lo vamos muchas a... posibilidades. Sí, las Ajá. posibilidades, sí, Que el para que... personaje como tal no siempre tiene que precisamente resolver el problema, sino que siempre puede terminar también en una tragedia, por ejemplo. Hay personajes que no logran, eh, no logran pues el objetivo que realmente tenían. Entonces, generalmente esto vemos en el tipo de películas de drama y cosas así. Entonces, eso. Al final Sí, me recordó lo que hablaban de los personajes, lo que nos pasó a nosotros con el cuento. Cómo fuimos creando lo de la abuela, lo del niño, lo de la otra chica, Ana Lucía. Todos esos Mm, detalles de cómo ir creándole y dándole una cierta personalidad. Y bueno, ciertas falencias que tuvimos, pero con estos conversatorios, estas clases nos permiten mejorar para posteriores trabajos. sí, claro, con esto verdad. ya cerramos el tema. Eh, Ujú. Muchas gracias por este conversatorio, que ha sido bastante interesante. eh, y bueno, seguimos conversando ahí. Muchas gracias, hasta luego. Voy a parar la Gracias. grabación.